Buenas tardes, acá vamos a ver el tema de geometría, pero para graficar ángulos. El primer ángulo serían la clase de los ángulos agudos que son menores a 90 grados. Tenemos un ejemplo del ángulo alfa igual a 65 grados. Entonces, vamos a hacer el primer lado del ángulo, que son semirrectas, marcando el inicio en el primer punto y la flecha porque no tiene fin. Entonces, recurrimos al transportador, que sería este, marcando bien el centro del transportador en el primer punto de la semirrecta. Entonces, lo marcamos bien, que esté unido, y buscamos el de 0 grado, ¿no es cierto?, que sea justito en esa semirrecta que tenemos. A veces en los transportadores en esta parte aparece el 180, puede pasar. Entonces lo importante es que nosotros contemos bien, 0, 10 o desde acá, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 5 líneas chiquititas, ¿ven? 5 líneas para marcar el 65. Y con la regla unimos ese inicio del primer punto hasta el 65, que lo podemos hacer más chico, pero indicando una flecha que es una semirrecta. Vamos a ver el segundo ejemplo del gráfico, donde hacemos el primer lado, la semirrecta media inclinada, que no siempre, a veces son horizontales, pero recurrimos al transportador, donde el primer punto, que es el centro del transportador, tiene que estar justito, ¿no es cierto?, en el puntito, y recurrimos al de 0 grado, de la línea que esté justita en donde indica el 0 del grado, perdón. Entonces, recurrimos a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 5 liñitas chicas y marcamos el punto para luego unir con la regla el inicio de la semirrecta hasta los 65 que hemos marcado con el transportador. Y marcamos la amplitud indicando los 65 grados. Vamos a ver otra clase de ángulo, que es el ángulo recto, que mide 90 grados. Hacemos el mismo proceder, el primer lado horizontal, recurrimos al transportador marcando el puntito del centro del transportador, ubicamos bien el 0 grado y marcamos el punto del 90 grado. Para hacerlo después con una regla, hacemos el segundo lado del ángulo, que sería una semirrecta, indicando bien la flechita. Esto sería una amplitud que se lo indica cuando es ángulo recto de 90 grados en forma medio de cuadrado. El otro, el mismo procedimiento como el anterior, el lado es medio inclinado. ¿Qué hacemos con el transportador? Lo vamos a ir doblando, es decir, no siempre es de la misma posición, y marcamos el de 0 y ven que quedó justito en el 90, ve que lo marqué aquí, y hacemos con la regla el tamaño que uno desea hacerlo, pero indicando la amplitud desde el primer lado del ángulo hasta donde llegó, haciendo que fuera de 90 grados, escribiendo que es de 90 grados. El tercer ángulo que vamos a hacer, son dos, son los ángulos obtusos, que son mayores a 90 grados. Entonces, el primer ángulo sería ángulo beta igual a 130 grados. Entonces, hacemos el primer lado horizontal, recurrimos al transportador, ¿ven? Y nosotros marcamos desde el 0 y contamos. Como es un ángulo obtuso, 130 va a pasar al 90, es decir, una amplitud grande. Entonces, si contamos, vamos a ver que van a llegar a 130, pero siempre hay que contar 10, 20, 30, 40
y indicamos al del 130. Le hacemos el segundo lado con una regla y una flecha y marcamos la amplitud que pasó al de 90 grados. Y luego hacemos el mismo procedimiento, pero en forma diagonal, el primer lado. Por lo tanto, vamos a doblar al transportador. Ve que lo doblamos indicando bien el 0 grado y marcamos, contamos y llegamos al de 130. Ve que acá está marcado 130, no, perdón, era 125. ¿Ven? Discúlpenme, marcamos bien, ubicamos bien al 0 y ve que acá era 120 y sería 125 el puntito donde lo vamos a hacer con una regla y lo hacemos el tamaño que uno desea, porque son semi-rectas. Ahora, el último sería el ángulo llano, que mide 180 grados. Tenemos el primer lado horizontal, recurrimos al transportador ubicando bien el centro y el 0 grado o 180 de acuerdo a cómo está el transportador y contamos. Y van a ver al contar que vamos a llegar al otro 180 grados, que es una amplitud casi la mitad de una circunferencia, ¿no? Entonces, ponemos 180 grados y se llama llano porque es como algo recto, por eso forman una recta. Ahí viene la cuestión de la llanura en geografía, que es algo que no tiene nada de altura. Es un ángulo llano. Ahora tenemos otro ángulo llano donde el primer lado es algo diagonal, oblicuo, donde tenemos que formar el ángulo de 100. Entonces ve que doblamos al transportador de acuerdo a la posición del primer lado. Ubicamos bien el de 180, justo que quede sobre el lado, y contamos 0, 10, 20, llegamos al 90, pasamos y llegamos justo al de 180. Hacemos el punto y marcamos, unimos y va a quedar una recta. Y la amplitud comenzó desde acá y terminó acá y forman los 180 grados. Bueno, espero que hayan comprendido la construcción de ángulos. Y puedo aclarar que el ángulo de un giro sería, comienza desde 0 grado y da toda la amplitud y vuelve al primer lugar donde forma un ángulo de giro. Bueno, buenas tardes.